qué momento una serie deja de ser un fenómeno y se convierte en relleno? ¿Cómo es que tras batir récords, las personas dejan de hablar de ti tras la semana de estreno? La cuarta temporada tuvo el peor estreno de toda la serie, y comparándola con las primeras temporadas de Bridgerton, eso no le sorprende a nadie. Antes de empezar a hablar de lo que salió mal, tenemos que hablar de lo que salió increíblemente bien. Y es que Bridgerton en sus primeras 2 temporadas fue todo un fenómeno en el género de romance. Empecemos por algo que no se menciona lo suficiente, la música. Desde el primer episodio la serie estableció una identidad sonora completamente original. La idea era simple en papel y brillante en ejecución, tomar canciones del pop actual y reinterpretarlas como una orquesta. El resultado fue fascinante. Era un guiño cultural para el espectador moderno que reconocía la canción, pero que también podía encajar perfectamente en la escena que acompañaba. Esto requería criterio, requería que alguien eligiera cada canción pensando, ¿la historia que cuenta esta canción refleja lo que está pasando en pantalla? Durante la temporada 1 y 2, alguien claramente lo hacía. La selección era inteligente. Cada canción servía a la escena. Nunca se sentía como un chiste fácil ni como una decisión de marketing. Se sentía como parte del lenguaje de la serie. Después hablaremos de lo que pasó cuando este criterio desapareció. La primera temporada llegó en diciembre del año 2020 durante la pandemia. Todo el mundo estaba encerrado, agotado, triste, cansado. Todos deseaban escapar. Y Bridgerton precisamente les dio esto, un escapismo. La temporada 1 tenía algo que sorprendió a mucha gente. Una serie de Netflix ambientada en la regencia inglesa con elementos modernos. La historia de Daphne y Simone no giraba en torno a un malentendido tonto ni a un triángulo amoroso forzado, aunque sí hiciera uso de tropos o clichés como el de fake dating. Giraba en torno a algo mucho más oscuro y más humano, el trauma. Simone cargaba con una herida de la infancia tan profunda que había construido toda su identidad alrededor de ella. Su rechazo a tener hijos no era un capricho, era la consecuencia directa de años de abandono paterno. Y Daphne, por su parte, no era la típica heroína pasiva de época. Era inteligente, ambiciosa dentro de los límites brutales que le imponía su sociedad. No es un personaje perfecto, e incluso toma decisiones cuestionables derivadas de la ignorancia de la época. La serie se atrevía a ir a lugares incómodos. Había conversaciones sobre el deseo, sobre la autonomía, sobre el cuerpo. La química entre Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor hacía el resto. Había una electricidad en sus escenas, complicidad química. El show entendía algo fundamental. El deseo no satisfecho es más poderoso que el deseo cumplido. Y entonces llegó la segunda temporada, y para sorpresa de muchos, no solo igualó la primera, la superó. La historia de Anthony y Kate es para gran parte del fandom el pico de la serie, por razones muy concretas. Los guionistas tomaron lo que funcionó en la temporada 1 y lo intensificaron. Anthony, quien probablemente fue del desagrado de muchos espectadores en la primera temporada, se convirtió en protagonista, y la opinión que muchos tenían sobre él cambió al darle desarrollo. Era un hombre atrapado entre el deber y el deseo, cargando con una responsabilidad familiar que lo había convertido en alguien controlador y cerrado. Kate era su igual en inteligencia y carácter. Precisamente por eso lo desafiaba en cada encuentro sin proponérselo. No se caían bien, o eso creían, y esa dinámica de roce constante, el orgullo herido, la irritación, era en realidad atracción disfrazada. Creaba una tensión casi insoportable en el mejor sentido posible. La escena de la boda es, sin exagerar, una de las escenas más representativas de esta serie, y la forma en la que los ojos de ambos hablan sin decir una sola palabra en el baile comunican absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una serie capaz de eso llegó a un punto donde una parte importante de su propio fandom está decepcionado? No fue una sola cosa, fueron varias, acumulándose temporada tras temporada. Empecemos por la raíz de todo, algo que la gente pasa por alto, el cambio de showrunner. Las 2 primeras temporadas estuvieron guiadas por Chris Van Dusen, quien desarrolló la serie al principio y estableció su voz, su tono y su identidad. Antes de la temporada 3, Van Dusen dejó la serie. Jess Brownell tomó el mando. Esto no es un ataque personal, pero es un hecho narrativo importante. Cuando cambia quien tiene la visión creativa de una serie, la serie cambia. Y a veces lo que hacía especial a esa serie se pierde sin que nadie note exactamente cuándo ocurrió. Con la temporada 3 y 4, muchos espectadores sintieron exactamente eso. La serie seguía siendo bonita con una producción de lujo, pero algo esencial había desaparecido: la ejecución. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio sobre el soundtrack? Que funcionaba porque había criterio detrás, que cada canción era elegida pensando si servía a la escena. Bueno, eso también cambió. A partir de la temporada 3, la selección musical comenzó a sentirse diferente, más como una decisión del algoritmo. Y eso puede sonar como una queja menor, pero en realidad dice mucho.
Dice que alguien dejó de preguntarse qué necesita esta escena para preguntarse qué funciona en este momento en las plataformas. Un ejemplo, y no estoy criticando la canción, pero sí el momento en el que se utiliza, es Enchanted de Taylor Swift, canción que me encanta. No se lancen a matarme porque soy Swiftie, pero considero que el momento en el que la usaron terminó siendo un poco desaprovechada y que hubiera quedado mucho mejor ambientada en el primer encuentro que Sophie y Benedict tienen. Después de todo, la canción tiene exactamente una parte que quedaría bastante con la escena. Bridgerton nunca pretendió ser históricamente precisa. Eso es algo que tú mismo descubres desde el capítulo 1. Los vestidos eran explosiones de color, había un reparto diverso. El mundo de Bridgerton es una fantasía con reglas propias, a pesar de estar ubicado en la Inglaterra de la Regencia. En la temporada 1, el vestuario de Daphne evolucionaba con ella. Al principio, vestidos más contenidos, apropiados para una debutante bajo escrutinio. Conforme su relación con Simon avanza, los colores se volvían más ricos, las siluetas más atrevidas. Su ropa contaba su historia sin que nadie tuviera que explicarla. El maquillaje acompañaba esa lógica. Era elaborado, claramente no realista para la época, pero tenía una coherencia interna. Se sentía parte de la fantasía. No rompía la ilusión porque era consistente con las reglas de ese universo. El maquillaje dejó de ser fantasía de época estilizada para volverse simplemente contemporáneo. Sombras de ojos con técnicas claramente actuales, acabados que podrían verse en un tutorial de YouTube del 2024, más que cualquier versión de la Regencia. El problema no es que sea moderno, es que rompe la consistencia del universo. La temporada 1 y 2 también eran modernas, pero dentro de sus propias reglas. En cambio, el maquillaje de la temporada 3 se siente como algo... En una serie donde la estética es parte fundamental, esa inconsistencia importa más de lo que parece. Te recuerda que estás viendo algo producido con menos cuidado que antes. Hay una diferencia enorme entre desarrollar personajes secundarios y secuestrar el tiempo de pantalla que le pertenece a la historia principal. Bridgerton en sus primeras temporadas lo entendía perfectamente. A partir de la tercera temporada lo olvidó por completo. Hablemos de la temporada 1, como ejemplo. Mientras Daphne protagonizaba su historia, algo muy inteligente ocurría en los márgenes. Penélope estaba enamorada en silencio de Colin Bridgerton. Eso se estableció porque habían gestos muy obvios, sin que nadie lo subrayara. Paralelamente, Colin comenzaba a ilusionarse con Marina Thompson, una joven que guardaba un secreto enorme. Estaba embarazada de otro hombre y buscaba un matrimonio que la salvara de la ruina social. Esa subtrama tenía de todo: tensión moral, consecuencias reales, personajes con motivaciones comprensibles pero cuestionables. Y lo más importante, lo que la hacía funcionar, es que no existía en paralelo con la historia principal. Las decisiones de Marina afectaban a muchos personajes, incluyendo a Daphne, porque si eso afectaba a Penélope, Penélope iba a escribir como Lady Whistledown e iba a afectar a Daphne, ¿sí me entienden? Todo eso estaba conectado como un tejido, no como hilos sueltos. Luego está Philip Crane, un personaje que aparecía brevemente, casi de pasada, sin que el espectador supiera en ese momento que sería importante después. Una semilla discreta, nada que interrumpiera el flujo, pero algo que los lectores del libro reconocerían. Ahora comparemos esto con los Mondrich. En las primeras temporadas, si bien tenía tiempo en pantalla, tampoco era como que tuviera tanto tiempo. En las temporadas posteriores, los Mondrich recibieron una trama propia que se expandió de manera desproporcionada. De repente estábamos viendo sus conflictos maritales, sus problemas económicos, sus decisiones sociales, y cada que la cámara cortaba a ellos, el espectador sentía lo mismo: a mí qué me importa. No porque la historia fuera mala en sí misma, sino porque no estaba conectada orgánicamente con lo que más importaba. No presionaba a la pareja principal, no revelaba nada nuevo sobre los protagonistas, no avanzaba el conflicto central. Era una historia flotando sola, pidiendo atención que el espectador no estaba dispuesto a dar, porque ya la había invertido en otro lado. Si los Mondrich son una trama desconectada, el caso de Francesca es todavía más revelador. Desde la temporada 3, la serie ha ido insertando escenas de Francesca con la clara intención de preparar al espectador para su temporada protagonista. En teoría, eso suena razonable. En práctica, no ha funcionado del todo. ¿Por qué? Porque esas escenas llegan como interrupciones. Aparecen en medio de momentos de tensión de la pareja principal, cortan el ritmo y cuando terminan, el espectador no se siente más conectado con Francesca. Se siente frustrado de haber salido del hilo emocional que sí le importaba. Comparen eso con los ejemplos de la temporada 1 y 2. Detalles suficientes para el que leyó los libros, prácticamente invisible para el que no. No interrumpían nada. La diferencia es que la temporada 1 y 2 confiaban en la sutileza
sutileza. Las temporadas recientes parecen no confiar en el espectador, creyendo que no van a recordar nada si no se lo repiten con suficiente insistencia, y esa desconfianza se paga cara. En lugar de generar anticipación, genera impaciencia y fastidio. No es necesario presentar personajes 2 temporadas antes. El mayor ejemplo es Kate Sharma o incluso Sophie. Han habido 2 temporadas construyendo a Francesca, y una parte significativa del público todavía no siente que la conoce de verdad. Esto no es un fallo de la actriz, es un fallo del guión. Los mismos fans que terminaron la temporada 1 en un fin de semana tardaron semanas en terminar la temporada 3 y 4. Algunos ni la terminaron. Y luego llegó el anuncio que terminó de dividir al fandom. Para la 5ª temporada, que se adaptará a la historia de Francesca, se confirmó que el personaje de Michael Stirling, su interés amoroso, sería interpretado por una actriz, convirtiendo la relación en una historia entre 2 mujeres. La representación importa, eso no está en discusión, pero la manera en que se manejó el anuncio y la sensación de que esta decisión respondía más a un sesgo de la showrunner generó una reacción muy dividida en el público. Y esto se suma a algo que lleva varias temporadas incomodando a los lectores. El orden de las historias no han seguido la secuencia original. En los libros, la historia de Lois se publicó antes que la de Francesca. Oficialmente se anunció que primero sería la temporada de Francesca, antes que la de Lois. Ahora bien, aquí sí voy a discrepar con la mayoría. Esto porque hay circulando un argumento muy dañino del por qué Lois debería ser antes que Francesca. Y este argumento es: la actriz es demasiado mayor. Y aquí necesito ser muy directa. Ese argumento es muy problemático. Luke Thompson tiene casi la misma edad que Claudia Jessie. Es un año mayor, de hecho. Y sin embargo, hace años nadie escribía hilos en Twitter diciendo de que él ya se estaba haciendo demasiado viejo para su temporada. Es un doble estándar muy concreto que la industria del entretenimiento lleva décadas aplicando a las mujeres. Ellas envejecen, los hombres maduran, ellas pierden vigencia, ellos ganan atractivo. Y cuando ese estándar se normaliza en las conversaciones del fandom, cuando se repite como si fuera una observación objetiva y no un prejuicio, tiene consecuencias reales. Este tipo de presión donde las mujeres deben verse siempre jóvenes es exactamente la clase de comentario que empuja a las actrices o a cualquier mujer a recurrir al botox, a los fillers, a procedimientos estéticos que muchas veces quizás ellas ni siquiera quieren, sino porque el costo de no hacerlo es que el público y las producciones las empiecen a descartar. Dicho esto, ¿tiene sentido narrativo poner a Francesca antes que a Lois? Se puede debatir. Hay argumentos legítimos sobre el arco de ambos personajes. Esa conversación es válida y merece tenerse. Por ejemplo, no es lo mismo decir Eloise lleva arrastrando el mismo arco 5 años que decir ya está demasiado vieja. Pero que esa conversación empiece y termine con Claudia Jessie ya está muy mayor, mientras nadie dice lo mismo de los actores masculinos, es un reflejo de algo mucho más viejo y más dañino: los prejuicios y la misoginia. Si Jess Brownell está detrás del cambio de género en Michael, tiene sentido que ella se encargue de esta temporada. Por lo que sabemos, su contrato se termina tras la temporada 5. Bridgerton no es una mala serie, sigue siendo muy entretenida, visualmente preciosa, con un gran vestuario, con mucho talento dentro, tanto como actores como diseñadores de vestuario, de escenarios, etcétera, etcétera, pero es evidente cómo ciertas decisiones han menguado la calidad. Y otra cosa, obviamente no van a cancelar Bridgerton si menos gente ve la temporada de Francesca y Micaela. Obviamente no va a ser vista con el mismo volumen, pero porque la tendencia ya está a la baja. Además, eso cuando ha detenido a Chonda, que literalmente acaban de renovar Grey's Anatomy para la temporada 22, creo. En fin, ya me lo saqué de adentro, ya hice este video, así que me gustaría mucho escuchar sus comentarios, qué opinan, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, qué cambiarían ustedes si tuvieran ese poder en la serie, qué opinan de los cambios, ¿les parece bien, les parece mal? Saben que pueden comentar todo siempre y cuando sea con respeto, yo los estaré leyendo. Si llegaron hasta acá les quiero agradecer mucho porque creo que va a ser un video un poquito largo. Entonces, si les gustó este video, no olviden compartir, darle like, suscribirse a este canal chiquito. Muchísimas gracias. Adiós.